Hola a todos, mi nombre es Fernando Contreras y soy un debatiente de Chile y desde la organización y el equipo de adjudicación de CMUE me pidieron que les hiciera este pequeño taller sobre discurso de extensión y cómo extender básicamente desde distintas perspectivas. Antes de comenzar directamente con este taller, creo que tengo que ser sincero y explicarles que todo lo que yo voy a decir acá no son cosas que yo me haya inventado, ni que me haya sacado de la nada, ni que se me hayan ocurrido a mí por una revelación divina, vaya a saber uno dónde, sino que son cosas que he aprendido durante mi experiencia en debate, son cosas que otras personas me han enseñado o son cosas que he visto de otros talleres que he tenido la oportunidad de revisar mientras estaba más activo compitiendo en el circuito. Así que lo primero es aclarar eso, esto no es algo que yo me haya inventado, sino que es fruto de una recopilación de conocimientos que he adquirido a lo largo de debate, que he podido ver o que otra gente me ha podido enseñar, así que también vayan mis agradecimientos para esas personas, ¿ya? Eh, Ahora bien, dicho eso, ¿qué es lo que vamos a ver en este taller? Vamos a ver básicamente dos cosas que se dividen en cuatro cosas cada uno. Primero, respecto de aspectos generales, vamos a ver rápidamente cuáles son las ventajas y desventajas de estar en una cámara baja. Vamos a ver qué es una extensión, consejos para el prep time cuando uno es cámara baja y luego qué cosas o qué consejos doy para los extensionistas y también para los látigos durante el debate cuando son cámaras bajas. Todos estos aspectos son importantes porque son cosas que uno tiene que tener en cuenta antes de construir su extensión y de presentarla y de dar su discurso. Creo que es importante tener estas cosas en mente y por eso vamos a hacer una revisión de cada una de ellas. Y en segundo lugar, en la segunda parte del taller vamos a explicar algunas formas de extender. Obviamente estas no son todas las formas que existen de extender, sino que creo que son algunas estrategias o algunas formas que pueden ser útiles y que he utilizado y que a mí me han sido útiles, y también vamos a hablar también de experiencias donde las he utilizado mal y por lo tanto no me han servido, y creo que ese tipo de situaciones les pueden ayudar a ustedes a no cometer los mismos errores que alguna vez habré cometido yo. Así que, dicho eso, vamos a pasar entonces con la primera parte del taller, que dice relación con los aspectos generales que uno tiene que tener en cuenta antes de extender. Lo primero es que uno tiene que estar muy consciente de cuáles son las ventajas y desventajas de la cámara baja, ¿cierto? Probablemente la más intuitiva es que tengo mayor tiempo para preparar el caso, pero no solamente porque tengo los 15 minutos de prep time que tienen todos los equipos en el debate, sino porque también tengo los 28 minutos correspondientes y algo más correspondientes a los 4 discursos de las cámaras altas. Por lo tanto, tengo mucho tiempo para poder preparar mi caso, ¿cierto? Creo que eso es una ventaja en el sentido de poder tener más tiempo para pensar en mayores mecanismos, para pensar en impactos, para pensar en cómo voy a entrar al debate, etcétera, sobre todo cuando mi tiempo de preparación no fue muy efectivo, que son cosas que suceden. Ahora, una segunda ventaja dice relación con cómo tenemos la posibilidad de compararnos con las cámaras altas sin que ellas tengan una posibilidad de respuesta directa. Por ejemplo, si es que yo soy cámara baja de gobierno, la única posibilidad que tiene la cámara alta de oposición de responderme a las comparativas que yo estoy haciendo es a través de puntos de información, que probablemente va a tener 3 puntos de información durante 2 minutos, o sea, durante 2 discursos de la Cámara Baja de Gobierno. Eso significa que, para ponerlo en términos matemáticos, yo tengo como Cámara Baja de Gobierno 14 minutos y medio para responder a lo que diga Cámara Alta de Oposición. Cámara Alta de Oposición tiene, en el ideal, en el mejor de los casos, 45 segundos distribuidos en 3 puntos de información
para los cuales va a poder responderme. Por lo tanto, hay una disparidad de tiempo evidente, y eso también es una ventaja. Noten que mi propia cámara alta, en este caso la cámara alta de gobierno, no tiene posibilidad de hacerme a mí directamente ningún punto de información como para responder a las cosas que yo estoy diciendo. Entonces noten que esto es una ventaja tremenda, ¿cierto? ¿Por qué es una ventaja tremenda? Piensen en un escenario donde claramente el equipo que va ganando es alguna alta, y por lo tanto la forma de ganar el debate es ganarle a ese equipo que va ganando. Noten que ustedes están en una ventaja tremenda desde el punto de vista en que, por ejemplo, si es que la cámara que va ganando el debate es alta de gobierno y ustedes son baja de gobierno, ustedes podrían pasar todo su discurso de látigo y gran parte del discurso de extensión comparándose única y exclusivamente con alta de gobierno, y alta de gobierno no va a tener posibilidad de responder. Por lo tanto, eso los deja en una situación bastante ventajosa. Ahora, esto no quiere decir que por el solo hecho de que no tengan posibilidad de responder efectivamente a mis discursos significa que yo vaya a ganar automáticamente solo por hacer una comparativa de 7 minutos con mi cámara alta, sino que también depende de qué tan hábil somos en hacer esa comparativa. El punto es simplemente notar que tenemos esa ventaja que podemos utilizar a nuestro favor. Pero ahora, esto también tiene desventajas. ¿Por qué? Noten que si una ventaja es que tengo mayor tiempo para preparar el caso, eso trae aparejado una desventaja, que es precisamente que el argumento más intuitivo y probablemente el argumento más importante se lo va a llevar la cámara alta, y va a tener acceso a el mejor argumento de mi postura, y por lo tanto yo voy a tener que buscar otras formas de ganar el debate, y por lo tanto esta ventaja de tener mayor tiempo se equilibra, por así decirlo, desde la perspectiva en que probablemente yo voy a tener que utilizar ese tiempo no en desarrollar el mejor argumento del debate, sino que voy a utilizar ese tiempo en buscar algún argumento que pueda ganar al argumento que intuitivamente es más fuerte. Entonces noten cómo estas ventajas también se van compensando por sí mismas, ¿cierto? Y la segunda es que, al menos en mi experiencia, las salas en donde es más difícil extender y ganar desde extensión son precisamente las salas más competitivas del debate, porque en salas más competitivas del debate es altamente probable que las cámaras altas no solamente saquen el argumento más intuitivo e importante, sino que lo demuestren muy bien y demuestren comparativamente por qué ese argumento es más importante que el resto de los argumentos que ya han salido y de los argumentos que podrían salir. Generalmente los equipos que están en salas más altas tienen una capacidad muy desarrollada de hacer un ejercicio de prognosis, es decir, de adelantarse a lo que podrían decir las cámaras bajas, y eso les da también una ventaja particular, que es poder elegir si robar el argumento de la cámara baja o un argumento que podría decir la cámara baja, o bien no robarlo, pero demostrar que lo que yo traje es más importante de lo que podría traer mi cámara baja. Y eso dificulta muchas veces la posibilidad de, la posibilidad de extender en estas salas y de ganar efectivamente. Entonces, precisamente, estas son las mayores ventajas y desventajas que yo veo y que uno tiene que tener en cuenta al momento de hacer una extensión. Noten que una otra ventaja que no está anotada en esta diapositiva es que, y que no es tanto ventaja, sino que puede ser ventaja y desventaja al mismo tiempo, es que las cámaras bajas tienen una capacidad de adaptarse al debate que es muy grande, y que uno, si sabe utilizarla bien, puede sacar mucho provecho de ella. Pero eso implica muchas veces, y esto lo vamos a hablar cuando hablemos del prep time, que probablemente las cosas que yo conversé en el prep time y que preparé con mi pareja, probablemente no me vayan a funcionar, y yo vaya a tener que adaptarme al debate en función de lo que está ahí. Por lo tanto, eso también es una cuestión que uno tiene que tomar en cuenta. Uno no tiene que ver a los argumentos que hacen el prep time, o
o cualquier idea que salga del prep time, uno no tiene que verla como un hijo que va a proteger, sino que tiene que ser capaz de desechar esas ideas si es que es necesario porque el debate te lo exige. ¿Ya? Entonces creo que estas son cosas que es importante tener en cuenta de entrada respecto de las cámaras bajas en general, pero también del discurso de extensión en particular. Ahora, ¿qué es una extensión? Según el manual de SEMUDE, básicamente todo lo que ustedes ven acá es una extensión, es decir, nuevos argumentos que aún no se han formulado en el debate, que son básicamente la extensión más obvia, ¿cierto? También nuevas refutaciones al material presentado también son una extensión, o sea, noten que esta es la fuente normativa explícita que dice que las refutaciones son extensión y por lo tanto cuando ustedes refutan también están extendiendo. Incluso los ejemplos también son una extensión, es decir, mi cámara alta entrega una lógica X y yo doy ejemplos sobre esa lógica X o hago estudios de casos donde se aplica esa lógica X, es decir, profundizo en un ejemplo en particular donde esa lógica fue aplicada, eso también es una extensión. Un nuevo análisis o explicación de argumentos existentes también es una extensión, es decir, mi cámara alta demuestra una lógica X a través de los mecanismos A, B y C, y yo como baja lo que hago es decir, voy a demostrar esta misma lógica X a través de los mecanismos D, E y F, por decir algo, ¿cierto? Nuevas aplicaciones de una argumentación existente también es una extensión, y también la clásica que son las nuevas métricas para juzgar el debate o nuevas justificaciones de métricas existentes. Todas estas cosas son extensión. Entonces, noten que de todo lo que dice el manual respecto de qué es una extensión, ustedes pueden concluir fácilmente que prácticamente cualquier cosa que uno diga es una extensión en el debate. Por lo tanto, es muy, pero muy difícil que una cámara baja no tenga extensión en el debate. Por lo tanto, el criterio para ganar a la cámara alta no es tener una extensión. Entonces aquí pasamos a lo siguiente. ¿Qué implica lo anterior de que casi cualquier cosa sea una extensión? Implica, creo yo, tres cosas. La primera es que no ganas simplemente por tener una extensión, porque cualquier cosa que, o prácticamente cualquier cosa que tú puedas decir, probablemente va a ser una extensión, sino que como cualquier cosa en debate, ganas porque esa extensión es más relevante que lo que trae tu cámara alta. Noten que si uno se pregunta en abstracto, ¿quién gana el debate lo gana aquel equipo que demuestra el argumento más importante del debate, y eso lógicamente se hace a través de análisis comparativos, etcétera, y todas las cosas que probablemente ustedes ya saben en mayor o menor medida. Pero el punto es ese, no por tener una extensión, no por traer algo nuevo, significa que yo automáticamente voy a ganar a mi cámara alta. Y esto es importante y me detengo acá un momento porque muchas veces cuando he juzgado debates me he dado cuenta que muchos equipos dicen, bueno, y le gano a mi cámara alta porque mi cámara alta nos dijo esto. Eso no es un criterio para ganar a mi cámara alta, que yo haya dicho algo que mi cámara alta no haya dicho, no es un motivo para ganar el debate, sino que simplemente es lo que yo tengo que hacer, pero eso no quiere decir que simplemente por decir algo nuevo yo vaya a ganar automáticamente. Esto también implica que la novedad o originalidad de una extensión no es necesariamente un criterio para adjudicar una extensión. De nuevo, no necesariamente una extensión por ser novedosa o distinta o interesante incluso va a ser una extensión ganadora, ¿cierto? Y este es el punto. Hay una diferencia entre tener una extensión y tener una extensión ganadora del debate. Y este es el punto. Precisamente porque vemos en la diapositiva anterior que un nuevo análisis o explicación de argumentos existentes es una extensión. Esto implica que las extensiones de análisis existen y que pueden ganar el debate. Por lo tanto, no necesariamente tener un argumento nuevo o original significa que eso me va a hacer ganar el debate, sino que probablemente lo que importa es que yo tenga un análisis que sea mejor que el de mi cámara alta en base a distintos criterios que vamos a ver más adelante. Y lo tercero es el mérito.
como un factor determinante. Es decir, los equipos en las 4 cámaras dentro del debate reciben crédito por las cosas que son de mérito propio. Esto quiere decir que probar una premisa que ya ha sido demostrada en el debate no te da el mérito suficiente para ganar. Y esto puede resultar inmediatamente contradictorio con lo que les acabo de decir respecto de que la novedad o originalidad de una extensión no es un criterio para adjudicarla. El punto es que en estos casos, probablemente mi extensión no va a ser no va a ser la premisa que yo demostré. Es decir, cámara alta de gobierno demuestra una premisa X en base a los mecanismos A, B y C, y yo demuestro la misma premisa X en base a los argumentos D, E y F. Mi extensión no es la premisa X que yo logré demostrar, sino que mi extensión es el proceso a través del cual yo llego a demostrar esa premisa que son y que está contenido en los mecanismos D, E y F. Por lo tanto, ahí está el mérito de mi extensión, y luego cuando expliquemos la extensión de análisis vamos a ver que precisamente lo importante está en explicar por qué eso que yo hice y que es de mi mérito propio, que es demostrar esos mecanismos, es algo relevante y que me hace ganar el debate. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué pasa con el tiempo de preparación? Creo que yo generalmente, cuando uno está en el tiempo de preparación, lo primero que uno debería hacer es pensar en las distintas formas que hay de ganar el debate. Y aquí quiero detenerme un poco. No hay que detenerse, y este es como el consejo obvio, no hay que detenerse en profundizar mucho los argumentos que yo pretendo traer en el debate, porque probablemente ese argumento no lo vaya a utilizar porque mi alta ya lo dijo antes que yo, o porque probablemente se encuadró el debate de una forma en que mi argumento en realidad no cabe en el debate, y si yo lo introduzco al debate va a ser un argumento un poco comparativo, etc. Por lo tanto, yo tengo que pensar en las distintas formas de ganar un debate. Y esto implica no solamente pensar en distintos argumentos, sino que implica también pensar en distintos framings para encuadrar esos argumentos. Entonces, aquí un ejemplo. Este fue un debate que tuve en el round robin del año pasado. La moción era la que está ahí. Esta casa, como un padre afroamericano en Estados Unidos, enseñaría a sus hijos a desconfiar de la autoridad. ¿Qué era lo que yo era alta de gobierno y mi cámara baja me ganó el debate precisamente con un cambio de framing? Mi framing era el siguiente. Los afroamericanos tienen constantemente encuentros con la autoridad en los cuales generalmente salen perjudicados. Es decir, incluso cuando tú seas, cuando tú eres no sé, un afroamericano que está caminando por la calle y no está haciendo nada, probablemente si te encuentras con un policía, ese policía va a sospechar de ti y te va a hacer pasar un mal rato. Y eso puede ir desde simplemente un intercambio verbal, y eso puede ir escalando hasta detenciones ilegales e incluso llegar a la muerte. Y por lo tanto, cuando yo enseño a mis hijas a desconfiar de la autoridad, lo que estoy haciendo es enseñarles a evitar la autoridad y por lo tanto evitar situaciones de riesgo que se dan a propósito de la interacción entre estas personas afroamericanas y la autoridad. Ahora, ese era un framing del debate. El framing que sacó mi cámara baja era básicamente como el hecho de enseñar a estas personas a desconfiar de la autoridad hacía que luego yo tuviera que acercarme más a mi familia, y por lo tanto eso fortalecía mis relaciones con el grupo al cual yo pertenezco. Y eso era importante precisamente porque esos son los principales espacios seguros que uno tiene cuando pertenece a una comunidad oprimida, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí hay dos framings completamente distintos y dos formas distintas de ganar el debate, y que probablemente si es que yo hubiera sacado el framing que sacó la cámara baja hubiera sacado el framing que yo saqué. El punto está en explicar siempre por qué la forma
y tener muy claro cuando yo pienso distintos framings, es decir, tengo el framing de evitar los conflictos con la autoridad y tengo el framing de explicar básicamente cómo esto fortalece mi relación con el grupo al cual yo pertenezco. El punto es saber cómo cada framing le puede ganar al otro. O sea, yo tengo que asumir que si tengo 3 framings en el debate, probablemente uno de ellos lo vaya a sacar mi cámara alta, y por lo tanto yo tengo que saber cómo puedo ganar ese framing, ¿cierto? Y por lo tanto yo tengo que saber, tengo que tener motivos para pensar que un framing se va a superponer al otro. ¿Ya? Y esto es importante, uno tiene que pensar en formas distintas de ganar el debate y ser consciente de que puede haber más de una forma de ganarlo, ¿cierto? O no sé, otra cosa, una forma de ganar el debate muchas veces es argumentar en base a principios o traer argumentos no consecuencialistas cuando las cámaras altas traen solamente argumentos consecuencialistas. El punto es que uno tiene que tener en cuenta cómo las distintas formas que existen de ganar el debate pueden ganarle a la otra. Es decir, yo tengo que, si es que yo veo que hay un encuadre utilitario y un encuadre de principios, yo tengo que tener en cuenta cómo el encuadre utilitario le gana al encuadre de principios, pero también tengo que saber cómo el encuadre de principios le gana al encuadre utilitario. Lo mismo ocurre acá, en el ejemplo que les acabo de dar. Yo tengo que saber cómo mi encuadre de cámara alta respecto de evitar el conflicto con la autoridad le gana al encuadre de la cámara baja respecto de fortalecer la relación con el grupo y viceversa. Es importante tener en cuenta entonces cómo las distintas formas que existen de ganar el debate pueden de hecho ganarse entre sí, ¿ya? Un segundo consejo dice relación con pensar en el caso más intuitivo de las altas. Y esto no solamente se trata de pensar cuál va a ser el caso de mi cámara alta, sino que se trata de pensar en los casos intuitivos de ambas altas. ¿Por qué? Porque esto me permite predecir cómo podría darse el debate y por lo tanto yo puedo adelantarme a ver qué comparativas probablemente no van a quedar resueltas, ¿ya? O esto permite adelantarme a, precisamente adelantarme a cuáles van a ser los clashes que no quedan resueltos, o cómo va a dar el debate, cómo va a darse el debate, cuáles van a ser los argumentos que van a quedar fuera, etcétera. Ya acá el consejo que yo daría es no solamente pensar en el caso intuitivo para la moción, sino que también uno tiene que pensar cuál sería el caso intuitivo para la persona que va a sacar, que va a ser mi cámara alta o las personas que están en cámaras altas. Ya, no voy a dar nombres acá, pero yo sé que cuando me enfrento a cierta gente hay una tendencia a sacar casos de cómo las minorías van a estar mejor y por lo tanto si es que yo me enfrento a una de esas personas sé que probablemente el caso más intuitivo que ellos van a sacar va a ser un caso de ese estilo. O bien hay otros debatientes que tienen ciertas tendencias políticas marcadas y por lo tanto yo sé que van a sacar un caso que podríamos decir, entre comillas, que es un caso de izquierdas, o hay otros debatientes que van a sacar casos que son más bien casos de derecha, ¿cierto? Y por lo tanto es importante pensar estos casos intuitivos no solamente desde la perspectiva de cuál es el caso más intuitivamente importante para una moción en particular, sino que también tener en cuenta los sesgos de las personas que van a estar en cámaras altas. Por lo mismo es importante tener consideración de con quién yo estoy debatiendo. ¿Ya? Y esto me permite tener una, un acercamiento más temprano desde el tiempo de preparación a ver cómo se va a dar el debate y por lo tanto anteponerme a distintas situaciones y tenerlas pensadas desde el inicio. Ya noten que el tiempo de preparación es el tiempo donde uno puede tener, y con esto paso al tercer punto, donde uno puede tener la comunicación más fluida con la pareja y por lo tanto podemos pensar en conjunto distintas formas de anteponernos a esos escenarios que nosotros estamos previendo que pueden suceder. Y por lo tanto, hacer este trabajo de predicción o de prognosis es importante para que en conjunto podamos ir pensando en cómo superponernos a estas situaciones. Yo siempre pienso que dos cabezas piensan mejor que una y por lo tanto es importante sacar provecho al tiempo de preparación que tenemos.
Y el tercer consejo es precisamente no obsesionarse con probar cosas que son novedosas. Y esto se desprende precisamente de lo que les hablaba anteriormente. La novedad de una extensión no es un criterio para adjudicarla. Y esto se explica en lo siguiente. Sería horrible que un juez dijera cámara baja gana a su cámara alta porque trajo un argumento que es novedoso, ya que es nuevo porque trajo algo que su cámara alta no trajo y por lo tanto gana. Noten que eso no es un criterio para adjudicar. Probablemente todas las personas que recibiéramos un feedback así, luego iríamos a calificar mal a esa persona jueza que nos dio ese feedback, ¿cierto? Y esa es la misma razón por la cual decir que gano a mi cámara alta porque dije algo que mi cámara alta no dijo, eso está igual de mal, ¿cierto? Son muletillas que uno siempre ve en las extensiones. Y uno está desarrollando su extensión y dicen, bueno, y noten cómo esto no lo dijo mi cámara alta, y lo dicen constantemente. Eso no aporta mucho a sus casos, y por lo tanto, de la misma forma en que eso no aporta tanto en sus casos, tampoco vale la pena obsesionarse con probar cosas novedosas, ¿ya? Si yo tengo una extensión que es súper nueva, pero que es poco creíble, no vale la pena llevarla al debate. Probablemente si yo la introduzco al debate, eso es una garantía de que lo voy a perder. Si tengo una extensión que creo que se parece un poco a lo que dijo mi cámara alta, creo que es mejor tirar esa extensión. Y y no tener miedo a que te puedan acusar de que, oh, estás siendo derivativo o lo que dices es un análisis dependiente de premisas que ya dijo tu cámara alta, porque a pesar de eso tú todavía puedes ganar el debate. Porque incluso cuando sean casos parecidos, tú de todas formas sigues teniendo extensión. Por lo tanto, no vale la pena obsesionarse con probar cosas novedosas, porque probablemente eso nos lleve a demostrar cosas que probablemente sean absurdas en el debate o que sean poco creíbles, etcétera. Ya uno siempre, creo que este es como un consejo para la vida de cualquier discurso. Uno siempre tiene que preguntarse sinceramente si es que la idea que estoy ganando puede ganar el debate, es una idea ganadora o no, ¿ya? Por lo tanto, si es que yo veo que tengo una idea novedosa, pero que sé en el fondo de mi corazón que no va a ganar el debate, por más bien que la demuestre, entonces es mejor no intentar esa idea y demostrar una idea que yo considere que sí tiene posibilidades reales de ganar el debate, ¿ya? Ah, y antes, creo que también es importante, como les decía, no profundizar tanto, no desarrollar tantos mecanismos para demostrar ideas que se nos ocurrieron en el prep time, sino que es importante hacer una lluvia de ideas, por lo tanto, no hay que vincularse emocionalmente, digámoslo así, con las ideas que hicimos en el prep time, ¿ya? Probablemente van a haber casos donde todo lo que yo hablé en los 15 minutos de preparación no van a servir absolutamente de nada, y como extensionista tenemos que tener, digámoslo así, la suficiente fortaleza para descartar esas ideas si es que yo sé que no me sirven y ponerme a pensar inmediatamente en otras. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo insisto en tirar ideas, las ideas que dije en el prep time y que sé que no me sirven, lo que estoy haciendo es perder tiempo en desarrollar esas ideas, y ese tiempo que estoy perdiendo lo podría estar utilizando en pensar ideas distintas, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener, digamos, este desapego con las ideas que hacemos en el prep time, y en el caso de que estas ideas lleguemos a la conclusión que no nos sirven, descartarlos de inmediato, de la manera más rápida posible, y ponernos a pensar en otras formas de ganar el debate, ¿ya? Vamos a dar consejos más adelante que también sirven para este tipo de casos. Ahora sí, durante el debate, creo que es muy importante, y esto es obvio, escuchar a las altas, pero de verdad escucharlas bien, o sea, no poner atención a todos los detalles del caso de las cámaras altas es importante porque, uno, me permite hacer un engagement más claro y más efectivo con sus casos, pero dos, me permite identificar cuáles son los errores, ¿cierto? Y esto me lleva al segundo punto. No solo se trata de escuchar atentamente a las altas, sino que se trata también de mirar el debate como si yo fuera una persona jueza,
¿Por qué? Porque esto me ayuda a pensar específicamente qué extensión gana el debate. ¿Por qué? Noten que es altamente probable que cuando terminen las cámaras altas, el juez en su cabeza ya tenga una idea de qué equipo gana la comparativa. ¿Ya? De hecho, eso es lo recomendable. Uno apenas terminan las comparativas, uno tiene que tener una idea de qué equipo va a ganar o no. Esa idea puede cambiar después en la deliberación, pero el punto es que uno tiene que tener esa idea una vez que terminan una vez que terminan eh, las cámaras altas, ¿cierto? El punto es que eh, mirar el debate con ojos de persona jueza nos ayuda a identificar qué cámara va ganando el debate. Y esto es importante, porque uno no tiene que gastar mucho tiempo en ganarle a cámaras que ya perdieron el debate. Entonces voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que mi cámara, yo soy cámara baja de gobierno, y terminado el debate de cámaras altas, llego a la conclusión de que claramente alta de oposición va ganando el debate. Eso determina probablemente qué tipo de extensión voy a sacar en el debate y cuál va a ser mi forma de ganar. Probablemente una forma de ganar en ese escenario va a ser algo de lo que vamos a hablar más adelante, que es una extensión por respuesta. Y es básicamente tratar de voltear el caso de la Cámara Alta de Oposición en el caso que yo sea baja de gobierno y Cámara Alta de Oposición esté ganando claramente el debate. Pero si Cámara Alta de Gobierno es la que está claramente ganando el debate, eso significa que yo no voy a tener que gastar tanto tiempo en responder a primera oposición, porque si yo le gano a Cámara Alta de Gobierno, luego automáticamente también le voy a ganar a alta de oposición. Porque no es que sea literalmente automático, sino porque si mi material le gana al equipo que le gana a alta oposición, eso significa que en la comparativa directa y binaria entre baja de gobierno y alta oposición, por más que yo no haya dado respuestas directas al caso de alta oposición, de todas formas el material que yo sí di va a tener respuestas implícitas al caso de alta oposición y les va a ganar de todas formas. Entonces, es importante mirar el debate de forma objetiva, como si fuera una persona jueza, porque eso me ayuda a decidir a qué cámara tengo que golpear más fuerte y por lo tanto cuál va a ser la extensión que me hace ganar el debate. Y esto es muy importante, uno tiene que mirar el debate de manera objetiva porque eso es lo que te da un ojo estratégico de definir cuáles son las ideas ganadoras en el debate. Y en la tercera cosa respecto de esto es que hay que tener una comunicación fluida con el látigo. La extensión, creo yo, sobre todo cuando uno tiene duplas estables, que me imagino que habrá muchas de ellas en Semude, la extensión no solamente tiene que definirlo la persona que hace el discurso extensionista, sino que también tiene que decidirlo en parte el látigo, porque noten que probablemente el extensionista va a construir, por así decirlo, el edificio, va a construir el argumento, y luego va a ser el látigo el que va a posicionar estratégicamente el argumento en el debate. Yo siempre digo esto cuando explico debate. Debate es un deporte parecido al ajedrez. La única diferencia es que, a diferencia del ajedrez, donde tú tienes las piezas construidas, en debate tú tienes que construir esas piezas. Entonces, probablemente el rol del látigo en esta analogía, el rol del extensionista en esta analogía va a ser construir la pieza de ajedrez. Y el rol del látigo va a ser posicionar esa pieza en el tablero de forma que haga jaque mate. Por lo tanto, es importante tener una comunicación fluida con el látigo para que en conjunto decidamos cuál va a ser la extensión y así él me puede ayudar con qué criterios va a utilizar para posicionar estratégicamente esa extensión en el debate y luego, y luego yo pueda ayudarle en mi discurso a pavimentar el camino para construir ese tipo de criterios. ¿Cierto? Entonces es importante tener una comunicación muy fluida con el látigo, eso en debate virtual es mucho más fácil que en debate presencial, digamos, porque podemos, o sea, yo recomiendo fuertemente que si van a debatir un torneo grande como Semude,
se junten y estén en el mismo espacio físico, y eso les permite conversar de manera muy fluida. Pero si no están en el mismo espacio físico, pueden hablar por WhatsApp, y ese tipo de cosas les permite tener una comunicación fluida sin interrumpir o sin dificultar lo que están diciendo el resto de los equipos, que era precisamente la dificultad que uno tenía para comunicarse en los debates presenciales, ¿cierto? No susurrar muy fuerte, no hablar muy fuerte, porque eso dificulta la capacidad que tiene el juez de escuchar el discurso de la persona que está hablando, etcétera. Todas esas cosas no pasan en debate presencial y en debate online, y por lo tanto es mucho más fácil tener una comunicación fluida con sus parejas, y por lo tanto creo que es importante aprovechar esa situación para comunicarse mucho durante el debate y decidir bien en conjunto cómo van a encuadrar su extensión y de qué manera van a ganar el debate. ¿Ok? Ya. Eso respecto de los aspectos generales, y ahora vamos a ver algunas formas distintas de extender el debate y cómo podemos ganar en base a estas formas. Bien. La primera de ellas es la extensión de análisis. Esta es muy clásica, es decir, hay en cámara alta probó una premisa y yo quiero dar nuevos y mejores mecanismos para probar esa misma premisa, o quiero profundizar en un análisis que ya demostró lo que sea. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? A ver, primero, creo que hay que ser extremadamente explícitos en decir que voy a hacer una extensión de análisis y recordarle al panel que eso es una extensión, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente está esta regla del manual que dice que si que el panel considera que hay una premisa suficientemente demostrada por la cámara alta, luego la cámara baja no tiene mérito por demostrar esa premisa, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya estaba suficientemente demostrada. Eso no implica que una extensión de análisis nunca pueda ganar el debate. Y aquí voy a actuar un poco con mis sesgos de estudiantes de Derecho. Esa regla dice, si tú consideras que la premisa estaba suficientemente demostrada, entonces cámara baja no tiene mérito por esa premisa. Noten que la consecuencia de ese enunciado normativo, que es la cámara baja no va a tener mérito por esa premisa, está condicionada. Es decir, hay una condición para que suceda esa consecuencia. Y esa condición es que esa premisa esté suficientemente demostrada. Por lo tanto, yo puedo convencer al juez que esa premisa no estaba suficientemente bien demostrada y luego analizar esa premisa, ¿ya? Por lo tanto, es importante en este punto explicarle al juez y recordarle que esto es efectivamente una extensión, ya voy a hacer una extensión de análisis y mis nuevos análisis, mis nuevos mecanismos son mis aportaciones al debate y esa es mi extensión. Segundo paso es explicar sinceramente cuál es el análisis que da la cámara alta. ¿Por qué? Porque cuando he visto extensiones de análisis, cuando me ha tocado juzgar debates, pasa una de dos cosas. Una es que las cámaras bajas hacen hombres de paja o espantapájaros de lo que dice en su cámara alta y dicen que no probó A, B y C cuando en realidad sí probó A, B y C. Y eso es porque o están actuando de mala fe o porque no escucharon con suficiente atención el debate. ¿Ya? O puede suceder que yo diga, o sea, que yo trate de hacer ver que las cosas que yo estoy diciendo son cosas que mi cámara alta no dijo de manera suficiente, etc. Ya. Creo que ese tipo de situaciones uno tiene que evitarlas, porque el juez se va a dar cuenta de eso. Por lo tanto, es mucho mejor explicar sinceramente cuál es el análisis que da la cámara alta. ¿Por qué? Porque eso precisamente facilita el paso anterior. Es decir, si yo digo, panel, mi cámara alta dijo A, B, pero llega hasta C. Hasta acá llega el análisis de mi cámara alta. Cuando yo digo eso, estoy precisamente marcando el punto de partida de mi extensión. Y eso me sirve para hacer un buen engagement y hacerlo de manera sincera, lo que me permite es sumar
persuasión al discurso, porque se ve precisamente que yo no estoy actuando de mala fe, y por lo tanto no digo que esto sea algo reglamentario, pero digo que sí, dentro de los sesgos de las personas que están adjudicando los debates, me hace ver como precisamente que estoy actuando de una manera correcta. Pero en segundo lugar, creo que esto me permite marcar específicamente a dónde empieza mi extensión, y esto hace que sea más fácil que la persona que está adjudicando el debate vea precisamente que yo tengo una extensión y desde dónde parte y hasta dónde termina. Luego de explicar esto y de explicar precisamente hasta dónde llega el análisis, yo tengo que explicar dónde falla o qué le falta al caso de la cámara alta, y, y decir por qué esa falla es una falla relevante que me obliga a mí a tener que llenar ese vacío, ¿ya? Entonces quiero, bueno, y después de eso, uno recién ahí introduce el análisis nuevo. Ya, noten lo siguiente, noten que introducir el análisis, es decir, los mecanismos nuevos en específico, no es necesariamente la parte más importante de la extensión, ¿ya? Porque muchas veces, y esto sucede en muchos debates, uno entrega mecanismos que son incluso mejores que los de la cámara alta, pero no por, no por el solo hecho de introducir mecanismos que son intuitivamente mejores, significa que yo voy a ganar el debate. Lo que va a suceder es que probablemente, si es que yo no hago una ponderación explícita de por qué esos mecanismos eran necesarios para entender ese punto, yo voy a perder de todas formas. Y por lo tanto, demostrar, explicar cuál es el análisis de la cámara alta y dónde está el fallo de ese análisis, cuáles son las cosas que le faltan y por qué ese análisis es relevante, es probablemente la parte más importante de este tipo de extensión, porque es lo que hace que la extensión gane. No me sirve de nada tener un mecanismo nuevo que sea abiertamente mejor que el de mi cámara alta y que esté mucho mejor demostrado si es que yo no demuestro por qué era necesario demostrar eso, ¿ya? Y por lo tanto, todos, al menos los tres primeros pasos que están descritos en esta diapositiva, son la parte que hace que ustedes ganen con esta extensión, y por lo tanto encuadrar la extensión de esta forma. Este es literalmente el encuadre de su extensión en el debate, y esta es la parte que hace que su extensión gane, ¿ya? Lógicamente ustedes también necesitan un análisis que sea mejor y que sea bueno para que este encuadre sea cierto en el debate y el juez se lo pueda comprar, es decir, no ganamos solamente por el encuadre, pero la parte que hace la diferencia realmente y la que te hace ganar, la que es decisiva para ganar, es precisamente el encuadre, es precisamente explicar cuál es la falla, hasta dónde llega esa falla y por qué es importante llenar esa falla, cuál es el mecanismo que falta, ¿ya? Y recién ahí introducir el análisis. Esta es la parte, de hecho, más decisoria de la extensión, y por eso me detengo un poco más en este punto. Ahora, ¿qué tipos de análisis pueden darse? Yo creo que, bueno, aquí creo que son tres y no dos, pero ajá, ya. Lo primero, obviamente, nuevos mecanismos que desbloquean el impacto, ¿ya? Y aquí suele suceder y esto sucede así. Muchas veces las cámaras altas cuando piensan en su caso y piensan en los argumentos para demostrar ese caso, en realidad están pensando en los impactos directos y no están demostrando cuál es la probabilidad de que esos impactos sucedan. Y a eso me refiero con desbloquear el impacto. Por lo tanto, cuando yo hago una extensión de análisis, lo que estoy haciendo, en este caso en particular, es querer demostrar ese impacto que probablemente mi cámara alta ya demostró medianamente bien. Por lo tanto, lo que estoy haciendo acá es decir, mire panel, aquí mi cámara alta demuestra muy bien un impacto y que ese impacto es beneficioso, pero no demuestra qué tan probable es que ese impacto suceda. Yo te voy a mecanizar por qué ese impacto sucede, pero uno no basta simplemente con afirmar que la cámara alta probó un impacto y no demuestra por qué es probable, sino que uno tiene que hacer un recuento, decir, mira, la cámara alta te dio estos mecanismos, no te dio solo este mecanismo para pensar que es probable, o
lógicamente la cámara alta está asumiendo que esto es probable, pero en realidad no es así, no lo demuestra, etc. Hay que detenerse un poco, como les digo, la parte de encuadrar la extensión de análisis y explicar por qué es necesario dar ese análisis, es lo que hace la diferencia y es lo que te hace ganar. Por lo tanto, acá yo lo que estoy ofreciendo es decir, mira, el impacto puede ser muy importante, puede ser muy beneficioso, pero si no es probable, frente a otro impacto menos importante y menos beneficioso, pero más probable, tú vas a preferir el impacto que es más probable. Por lo tanto, si yo te digo por qué este impacto, además de ser importante, es probable que suceda, entonces me voy a robar el punto. Porque sin estas explicaciones de probabilidad, tú como persona jueza no podrías comprarte este impacto y por lo tanto no podría ganar el debate. ¿Ya? Y por lo tanto lo que yo estoy diciendo es necesario para que ese impacto pueda ganar y el mérito entonces es mío, ¿ya? Porque yo estoy demostrando precisamente la parte que hace que ese argumento gane el debate, ¿ya? Entonces ese es un análisis que se pueden dar. Ahora, lo que se puede hacer es extender los impactos de un caso que ya está mecanizado, que este es el caso anterior. Ahora, yo creo, y pongo el ejemplo de esa moción, que fue una moción donde precisamente yo era cámara baja e hice esta extensión y no ganamos el debate, precisamente porque esos impactos eran dependientes enteramente del análisis de la cámara alta. Entonces creo que aquí es importante hacer dos cosas. Primero, uno podría dar un mecanismo nuevo o dos mecanismos nuevos de por qué esos, que hagan que el impacto que yo estoy profundizando no sea enteramente dependiente del análisis de mi alta, sino que dependa en cierta forma de un análisis propio. Pero en este caso, yo tengo que demostrar, y la forma de hacer ganar este análisis es explicar por qué esos impactos son los más importantes del debate y por qué básicamente eso le gana a la cámara alta a pesar de que ellos ya hayan mecanizado ese caso, ¿ya? Y la tercera forma o el tercer tipo de análisis que yo puedo entregar es añadir nuevos framings que ayuden a graficar la importancia del caso. De nuevo, este fue un debate donde el que perdí estas mociones de la ronda 5 de SEMUDE, yo era Cámara Alta de Gobierno en esta moción, donde esta casa cree que las empresas pequeñas y medianas deberían usar Amazon para distribuir sus productos. El caso que nosotros llevamos en esa ronda era básicamente explicar todas las facilidades que implicaba para una pequeña y mediana empresa el hecho de utilizar Amazon para distribuir sus productos, es decir, tener un servicio de delivery especializado, tener acceso a una plataforma que ven millones de personas, literalmente Amazon debe ser, si es que no la más, al menos una de las más grandes empresas que hay en el mundo, y por lo tanto, eso implicaba un montón de beneficios para estas empresas, es decir, aumentar su volumen de ventas, hacerlo más eficiente, posicionarse en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. El punto es que mi cámara baja gana y me roba ese análisis explicando cómo en realidad lo que sucede es que incluso si esos beneficios se dan o no se dan en mayor o menor medida, hay una situación específica en el contexto que hace que sea necesario que las empresas tomen esta medida. Y el framing era explicar básicamente cómo hoy día las empresas pequeñas y medianas están muriendo o frente a estas empresas grandes que tienen capacidad de vender productos muy baratos porque venden por volumen, ganan por volumen de venta, y por lo tanto hizo un framing explicando cómo no sumarse a Amazon básicamente implicaba la desaparición de estas empresas y por lo tanto añadir un componente de necesidad en este punto. Y eso precisamente es lo que hace que sea necesario tomar esta medida y que distribuyan sus productos a través de Amazon. Entonces, los beneficios son los mismos, pero hay un elemento de encuadre que hace que ese caso sea más relevante en el debate y que lo aterriza. Por lo tanto, este también es un análisis que uno puede introducir para demostrar una premisa o para analizar algo que ya había sido analizado por la cámara alta. Ya. Ahora, ¿cuándo utilizo la extensión de análisis? Creo que un primer escenario es
cuando básicamente mi cámara alta da en el clavo respecto del caso más importante, pero falla en analizarlo. Esto suele suceder en salas, no sé, a ver, no es tan usual, pero sucede en salas top. Ya las salas top no son salas de dioses del Olimpo que debaten de manera perfecta, sino que también cometen errores, solamente que particularmente este error no suele ser tan usual, pero sucede. Pero generalmente en salas medias y bajas sí sucede que las cámaras altas dan el análisis como, o dan en el clavo con el caso intuitivo, pero no lo demuestran bien, ¿ya? Por lo tanto, en estos casos es muy fácil ganar a través de una extensión de análisis, ¿ya? O bien, dificultad en salas altas. Muchas veces las mociones en salas altas se quedan cortas, porque la moción en sí misma es corta o porque mi cámara alta fue tan buena que me robó todos los argumentos que son relevantes. Y por lo tanto, la única forma que tengo de ganar es encontrar un agujero en su caso que me permita ganar, ¿ya? En ese orden de ideas, esta extensión también puede puede servir. Perdón. Y un tercer caso es que esta extensión puede servir precisamente para rascar un segundo o un tercer lugar en el caso en que veo que la sala está muy competitiva y no tengo posibilidades de ganar el primero, ¿ya? Sobre todo cuando estamos en torneos largos, como se mude de 9 rondas, ganar siempre o tener puros primeros lugares es como el caso ideal, pero uno también puede quedar arriba, ¿cierto? Pueden haber personas que tengan muchos primeros lugares, pero luego bajen a terceros lugares y así, ¿cierto? Entonces, quizás tener muchos segundos lugares me hace estar en un nivel constante de puntos, por lo tanto, no siempre es importante ganar todos los debates, sino que muchas veces es estratégico tener estrategias o hacer discursos que me permitan directamente sacar un segundo lugar, por ejemplo. Entonces, en estos casos, muy probablemente cuando mi cámara alta va ganando claramente el debate, si yo hago una extensión de análisis, probablemente eso me sirva para ganarle al resto de las dos cámaras que están en el otro lado y no me sirva para ganarle a mi cámara alta, pero de todas formas me sirve para sacar un segundo lugar y eso de todas formas es muy útil en un torneo de 9 rondas, ¿cierto? Entonces, estos creo que son los casos donde uno podría sacar una extensión de análisis. Y ahora, una variante de esta extensión, y es como, por así decirlo, la variante maliciosa de la extensión de análisis, es crear un agujero directamente en el caso de la cámara alta. Es decir, que muchas veces la extensión de análisis está pensada para errores o agujeros que son evidentes y que uno simplemente escuchando el discurso uno puede darse cuenta de que, de que ese caso tiene un error que es relevante y que yo puedo llenar y ganar el debate de esa forma. Pero muchas veces las cámaras hacen directamente, ejecutan muy bien sus casos y es difícil ver un error en su caso o un agujero o algo que les falte para demostrar la premisa que intentaron demostrar. Y por lo tanto, aquí hay que tener creatividad precisamente para crear un agujero y ganar en base a eso, ¿ya? Noten que de nuevo, cuando yo estoy haciendo esta variante maliciosa de la extensión de análisis, por decirlo de alguna forma, aquí de nuevo es muy importante la parte del encuadre, es decir, es muy importante que yo explique cuál es el agujero y por qué ese agujero es importante. Y eso no es refutar a tu cámara alta, ¿ya? Eso tienen que tenerlo muy claro. Voy a poner un ejemplo. La moción es, esta casa apoya el proyecto de ley Islam de Lumière impulsado por Macron, que es básicamente, esta fue una tesis de Pérez Mude PUCP, si no me equivoco, no recuerdo qué ronda, pero era básicamente un plan donde se planteaba moderar el Islam de distintas formas, por ejemplo, prohibir que los imanes fueran a formarse directamente en la Meca y que se formaran en Francia, y así un montón de cosas, ¿ya? Bueno, el caso de alta de gobierno en ese debate era explicar cómo esto ayudaba a conciliar el Islam
con la tradición laica que existe en Francia, y eso era positivo por un montón de factores. El caso, nosotros éramos alta oposición en este debate. El caso que nosotros trajimos era básicamente explicar por qué este plan lo que iba a hacer era generar incentivos para que la comunidad islámica se radicalizara de distintas formas y en distintos grados. Es decir, tampoco queríamos demostrar que de la nada todos los islámicos se iban a convertir en yihadistas, que iban a hacer explotar un montón de lugares, sino que íbamos a decir que obviamente iba a haber un grado de personas que iba a radicalizarse de esa forma, pero probablemente iba a haber un montón de otras personas que iban a tener incentivos para justificar ese tipo de acciones y así, ¿ya? Pero básicamente el caso era ese. Esto genera más incentivos para radicalizarse. Pero el caso llegaba hasta ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Altas era probablemente intuitivo y probablemente hasta le resulta intuitivo a cualquier persona, que el hecho de que haya más terroristas o que haya más islamistas radicalizados es malo, ya. Pero ese caso tiene un agujero, y el agujero que uno podría crear, porque, ojo, estamos asumiendo que ese caso fue demostrado perfectamente, vamos a asumir eso, vamos a asumir que efectivamente demostramos, sin lugar a dudas, que que esta medida iba a llevar a que hubieran más personas radicales. Ya. Por lo tanto, según las mismas reglas del manual, si esa premisa estaba demostrada, yo no tenía, como una cámara baja, no hubiera tenido mérito en demostrar lo mismo por más que trajera mejores mecanismos que nosotros. ¿Cuál es el agujero que uno puede demostrar? Y es decir, vale, van a haber más yihadistas o van a haber más radicales, pero nunca la cámara alta te explica cuál es la diferencia de que hayan 200 en vez de 100, ¿ya? Y ese es el punto. Es decir, esto puede parecer obvio, pero si uno explica por qué no es tan obvio, entonces uno puede crear ese argumento. Entonces uno puede decir, mira, la cámara alta nunca te dice que van a haber más, pero no te explica realmente cuál es la diferencia entre que hayan 100 y que hayan 200. Yo te voy a explicar por qué, y las razones pueden ser, no sé, porque esto me permite hacer ataques más coordinados, es decir, poner bombas simultáneas en distintos lugares, esto me permite capturar zonas, esto facilita mi capacidad de reclutar más gente, esto facilita mi capacidad para conseguir financiamiento, lo que sea. El punto es encontrar ese agujero o crear ese agujero, demostrar por qué es relevante y llenarlo, ¿ya? Y esto puede servir para casos donde uno no tenga, no tenga como mucha idea de por dónde extender, por lo tanto sirve esto de crear un agujero en el caso de la cámara alta. De nuevo, es muy, muy, muy importante la explicación de por qué ese agujero existe, por qué es relevante, etcétera. Esa es de hecho la parte que te hace ganar el debate, porque constantemente los equipos van a decir, oh, pero eso es derivativo, eso ya se entiende intuitivamente de lo que dijo tu alta, y te van a atacar por ese lado antes que atacarte demostrando por qué no es cierto que puedes poner más bombas, porque no es cierto que va a ser más fácil conseguir financiamiento, porque no es cierto que va a ser más fácil reclutar personas, etcétera, sino que te van a atacar precisamente por la parte de decir, eso es derivativo, es el mismo análisis de la alta, entonces voy a analizar a ambas cámaras en conjunto, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esa parte es fundamental en este tipo de extensiones. Ahora, extensión por respuesta. Esto es básicamente lo siguiente. Esto es una extensión que implica transformar las refutaciones en argumentos, ¿ya? Y esto, como les decía al principio, sirve precisamente para los casos donde claramente la cámara diagonal va ganando el debate. Por ejemplo, si soy cámara baja de gobierno, probablemente voy a hacer esta extensión cuando claramente alta oposición va ganando el debate. Si soy baja de oposición, probablemente voy a hacer esta extensión si es que cámara alta de gobierno va ganando el debate, ¿ya?
Am, y noten que de hecho por eso es importante el consejo que les di al principio de escuchar el debate con ojos de una persona jueza. O sea, escuchar el debate ver el debate como uno lo haría si estuviera juzgando el debate, porque uno lo escucha con los ojos. Ajá. Pero el punto es ese, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente solamente así yo voy a tener voy a poder llegar a la conclusión de que tengo que utilizar este tipo de extensión, ¿ya? Entonces, noten, aquí puse, hay que dar vuelta a la tortilla, no eliminarla. ¿A qué me refiero con esto? Esto quiere decir que si, por ejemplo, el caso de mi cámara alta va a ser que un determinado grupo se va a ver perjudicado por la aplicación de una determinada medida, mi extensión por respuesta no puede ser el grupo no se ve perjudicado, porque eso lo que hace es guachear el punto y por lo tanto no tengo impacto, ¿ya? Um, lo que hay que hacer en este caso, y a eso me refiero con dar vuelta a la tortilla y no eliminarla, es demostrar por qué ese grupo se ve beneficiado con la aplicación de esta medida, ¿ya? Y a eso se refiere. ¿Por qué creo que puede ser importante esta extensión? Porque muchas veces, como les decía, a pesar de que el manual dice que las refutaciones son extensión y que a través de refutaciones yo puedo ganar el debate, es decir, supongamos que mi cámara alta, la cámara alta de oposición va ganando el debate, y yo solamente refuto y refuto y refuto y refuto a esa cámara, probablemente nos faltaría el juez que dijera, ok, pero tú refutaste esa cámara, pero no tienes material constructivo para ganarle a la cámara alta de gobierno, entonces quedas por sobre alta de oposición, pero por debajo de alta de gobierno. No, eso no es correcto, pero eso puede suceder. Entonces, para blindarnos de esa situación, es útil transformar nuestras extensiones o nuestras refutaciones en un argumento y presentarlo como si fuera un argumento. Entonces, en vez de decir, voy a refutar a la cámara alta, voy a decir, la cámara alta de oposición demostró esto, mi extensión precisamente va a ser demostrar lo contrario y hacerlo como si fuera un argumento, y así me salto este sesgo de las personas de pensar que las extensiones por respuesta no son extensiones. Vamos a poner acá dos ejemplos para que esto quede muy, muy, muy claro, ¿ya? Esta casa está a favor de los pinchos antivagabundos. Los pinchos antivagabundos son precisamente lo que ustedes pueden ver en esa imagen, que son como esos pinchos o esas cosas que se ponen en lugares donde usualmente dormirían personas que están en situación de calle. Por ejemplo, la entrada de ciertos edificios que a veces tiene un techo y la gente duerme ahí, ciertos parques o ciertos lugares que están al aire libre pero están bajo techo, precisamente como el que se ve esa foto, que probablemente sea una autopista que está arriba o algo así, y que tiene ese techo, entonces ahí ellos pueden cobijarse de la lluvia, etc. Yeah. Probablemente el caso intuitivo de alta oposición, vamos a pensar esto desde baja de gobierno. Entonces, ¿cómo voltear el caso de alta oposición? Probablemente el caso intuitivo de alta oposición va a basarse en cómo esto afecta a los mendigos, ¿ya? A las personas en situación de calle. Y ese va a ser su actor y va a explicar cómo esto les afecta, porque ya no pueden dormir en los lugares donde lo hacían, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, por así decirlo, su caso es las personas que están en situación de calle se van a ver perjudicadas, porque van a perder el lugar donde tienen para dormir, entonces ahora van a tener que probablemente dormir en lugares que estén más a la intemperie, que no tengan techo, donde pasen más frío, van a tener que dormir en un parque y eso los va a afectar, etcétera, etcétera. Una forma de dar vuelta a ese caso es explicar precisamente cómo sucede lo contrario, es decir, con la aplicación de estos pinchos antivagabundos, en realidad lo que va a suceder es que se va a generar un incentivo para que estas personas se vayan a dormir a los albergues que están destinados para ellos. Y por lo tanto, duerman precisamente bajo techo y no duerman en la calle. Y esto funciona como un incentivo para que esas personas vayan a esos lugares. Noten que ahí estoy dando vuelta al caso porque estoy demostrando no que
no se van a ver afectados, sino que estoy diciendo que de hecho van a estar mejor, porque esto genera un incentivo para que estas personas se vayan a, eh, a dormir a los albergues y por lo tanto duerman de una mucho mejor manera. ¿Ya? Segundo ejemplo. Esta casa lamenta las revoluciones liberales pro-occidente en países post-soviéticos. La moción no era así, pero esta es la final de un torneo en el que estuve, donde precisamente yo era cámara baja de gobierno, no recuerdo específicamente cuál torneo era, eh, pero hablaba de las revoluciones de colores, que son revoluciones que se dieron en países que estuvieron en la esfera de influencia de la Unión Soviética, ¿ya? Y que ahora están obviamente bajo la esfera de influencia de Rusia, etc. El caso de Cámara Alta de Oposición era explicar, bueno, y estas revoluciones liberales pro Occidente eran precisamente financiadas por ejemplo, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ya. El caso de Cámara Alta de Oposición era básicamente explicar cómo hacer una revolución abiertamente pro-occidente, lo único que hacía era hacer enojar más a Rusia, y por lo tanto esto iba a significar que hubieran más... no, perdón, al revés. Esto era explicar cómo iban a haber más muertes si es que yo no tenía el apoyo de Occidente. Claro, porque el gobierno se estaba lamentando. Ya. Entonces ellos decían, mira, necesitamos el apoyo de Occidente porque esto me da, hace que vengan organismos internacionales, yo tengo apoyo de Occidente, esto hace que, por ejemplo, Rusia no se quiera meter conmigo porque sabe que si se mete conmigo se mete con Occidente, entonces, etc. El punto era que en su mundo iban a haber eh, más personas muertas o más personas afectadas físicamente. El caso que nosotros trajimos en Cámara Baja de Gobierno era precisamente explicado a través de el contrafáctico era explicar que lo que sucedía en la comparativa era que iban a haber movilizaciones muy, muy, muy masivas sin tener vinculación necesariamente con Occidente, y el hecho de no tener esa vinculación con Occidente, de hecho, hacía que Rusia no tuviera incentivos para entrar, y por lo tanto, a partir de ahí iban a haber menos muertos, porque precisamente Rusia no tenía incentivos para entrar, para frenar la influencia de Occidente, sino que era probable que Rusia mirara desde lejos y esperara que esto se resolviera, y así nosotros también teníamos incentivos para buscar negociaciones con Rusia, y así. Entonces, básicamente la conclusión de esto era precisamente demostrar cómo en un escenario donde no somos apoyados por Occidente, de hecho lo que sucede es que no tenemos muertes o que no tenemos heridos, etcétera, porque Rusia no tiene incentivos para intervenir en el conflicto de una manera mucho más directa y violenta, ¿ya? Entonces, el punto es explicar cómo precisamente sucede exactamente lo contrario a lo que dice mi cámara diagonal, dar vuelta a ese caso, y así no solamente voy a estar ganándole, en este caso, si alta de oposición le gana alta de gobierno, no solamente le voy a ganar alta de oposición, sino que también le voy a ganar a alta de gobierno, ¿ya? Y básicamente esos son las extensiones por respuesta, sirven en los casos que les acabo de mencionar. Ahora, extensión de resolver un clutch. Y aquí sucede muchas veces lo siguiente. En los torneos que he juzgado y adjudicado, me he dado cuenta que muchas veces en cámaras altas lo que se hace es argumentar dentro de un determinado clutch, pero el clutch no se resuelve. Es decir, ambas cámaras construyen sus edificios, pero no te dicen qué edificio es más alto que el otro, ¿ya? Entonces, en esos casos, resolver esas comparativas sirve precisamente como extensión, entregar criterios para resolver esa comparativa. Y aquí los pasos son los siguientes. Primero, tengo que demostrar cómo no hay suficiente engagement entre los casos de las altas, y por lo tanto, ya de entrada no hay forma de comparar efectivamente esos casos. Luego tengo que explicarle al juez cómo hasta ahora él no tiene la posibilidad de adjudicar ese clutch sin actuar de oficio, ¿ya? Y ese es el punto. O sea, probablemente,
si es que, ya, supongamos que el clutch es el de la moción anterior. Entonces, ahí, alta de gobierno dice van a haber menos muertes, alta de oposición va a decir, dice hay más muertes. Probablemente lo que sucede en muchas cámaras altas es que el juez no puede resolver esa comparativa sin tomar partido necesariamente por una. Es decir, la forma en la que esa persona va a decidir la comparativa probablemente va a ser porque le pareció que uno de los lados era más intuitivo y por lo tanto gana, etc. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es demostrarle, precisamente, hacerle ver al juez esa situación. La única forma en la que tú resuelves este clash es necesariamente tomando partido por una de las dos bandas. Y eso, si bien es cierto, puede llegar a suceder, queremos evitar que suceda, ¿ya? Entonces, lo que hago es explicar esa situación, luego explico por qué es importante resolver ese clash, y luego introduzco los criterios para adjudicar ese clash, ¿ya? Y demostrar por qué yo soy el que está resolviendo esa situación, y en el fondo te estoy demostrando, frente a edificios que ya están construidos por las cámaras altas, yo soy el que te explica cuál edificio es más alto que el otro, y por lo tanto tengo la oportunidad de ganar en ese escenario. Vamos a poner ejemplos para resolver esto. Esta casa daría incentivos fuertes para que las personas migren de la ciudad al campo. Ya. Probablemente alta de gobierno va a decir esto va a beneficiar esas zonas porque ahora va a haber más gente y que va a estar allá y por lo tanto se van a hacer políticamente más relevantes, etcétera, y hay incentivos para que el Estado se haga cargo de esas zonas. Ya. Alta oposición va a decir no, esto no va a funcionar porque la verdad es que esas zonas están poco pobladas, hay poco trabajo, son zonas generalmente destinadas a una sola actividad, que probablemente sea la agricultura, no tienen industria, no tienen servicios, entonces esto va a funcionar súper mal porque no va a haber trabajo. Entonces, noten que en este caso, la pregunta del debate cambia. O sea, ya no es si hacer o no hacer esto, sino que la pregunta es, ¿va a funcionar económicamente y van a tener trabajo? Entonces, si es que eso sucede, entonces se cumple la moción. Si es que eso no sucede, entonces no. Por lo tanto, en baja de gobierno, en este ejemplo en particular, probablemente la mejor extensión que uno podría tirar sería explicar por qué esto va a funcionar económicamente, por qué van a haber más mercados, etcétera, y por qué la gente va a tener trabajo y va a poder subsistir ahí. Si yo demuestro eso, entonces estoy resolviendo la comparativa y luego y estoy ganando el debate a ambas cámaras, porque la pregunta del debate en ese caso cambió. Ya. Otra. Asumiendo que fuera posible, esta casa obligaría a las personas en posiciones de poder a soñar frecuentemente y vívidamente que son las personas vulnerables a las que afectan sus decisiones. Esta es la final del PRSMUDE PUCP. Ya. El caso de alta de gobierno era decir que esto va a hacer que esa gente sienta mayor empatía y por lo tanto tome mejores decisiones. El caso de alta oposición era decir, no, esto les va a generar rechazo. Entonces, acá hay dos argumentaciones paralelas, pero no hay una comparación real entre qué va a suceder realmente. Entonces, de nuevo acá, la pregunta del debate cambia. Ya no es si aplicar o no aplicar esto, sino que lo que desbloquea que tengamos o no que aplicar esto es si va a haber empatía o no. Y por lo tanto, lo que hay que hacer en este caso es precisamente hacer una comparativa de ambos casos y explicar qué es lo más probable que suceda para ganar este debate. Entonces, probablemente hay que entrar a resolver esta comparativa, ya sea en baja de oposición o en baja de gobierno, para ganar este debate. ¿Ya? Y a eso se refiere uno con extender resolviendo un clash. ¿Ya? Esto no es ser derivativo ni nada por el estilo, porque probablemente uno esté utilizando premisas que fueron demostradas por la cámara alta, pero eso no es ser derivativo precisamente porque mi extensión está en la explicación de cómo yo estoy resolviendo el clash, es decir, aplicando criterios para resolver ese clash, y esa es precisamente la extensión. Y ahora, por último, y con esto ya terminamos, es el uso inteligente de una medida. Y
esta extensión funciona bien en mociones, funciona mejor, por así decirlo, en mociones donde hay fiat, ¿ya? Mociones políticas donde tenemos posibilidad de hacer un modelo y de explicar cómo vamos a aplicar las cosas, ¿ya? No solamente ahí. El punto es que estar de acuerdo con la existencia, con la aplicación de algo, no implica necesariamente hacerlo a lo loco, ¿ya? Y aquí el ejemplo clásico del debate del Round Robin del 2017 de Dan Lahab, que era sobre el tema del F-17. Él dice que yo esté de acuerdo con que existan los F-17 no quiere decir que esté de acuerdo con bombardear Nueva York con un F-17. Eso quiere decir que el hecho de que yo esté de acuerdo con utilizar o con hacer una política, eso no significa que yo lo vaya a hacer de la manera más absurda posible, ¿ya? Entonces, otro ejemplo, de hecho, precisamente podría ser el ejemplo de los pinchos antivagabundos. Es decir, si hubiera que defender en alta de gobierno la aplicación de estos pinchos, uno podría decir, mira, no vamos a defender que esto se ponga en todos los lugares, sino que lo vamos a poner en lugares estratégicos donde duermen estas personas y que son los más riesgosos. Por ejemplo, lo vamos a poner en los parques para que estas personas no duerman en los parques, porque es peligroso dormir en un parque, porque si duermen en un parque probablemente se mueran de hipotermia, ¿ya? Porque no tienen suficiente calor o lo que sea y van a morir de hipotermia. Entonces vamos a poner esto en lugares estratégicos para que se genere X reacción. Entonces muchas veces uno puede extender explicando muchas veces cuáles son los usos de esta medida si es que se aplica de manera estratégica. ¿Por qué esto es útil? Porque muchas veces las cámaras altas suelen debatir las medidas en abstracto, es decir, dicen ya vamos a aplicar esta medida y va a suceder automáticamente esto, pero no piensan muchas veces en cuáles son las distintas aplicaciones que esa medida podría tener y cuáles son los distintos efectos. Entonces, aquí ustedes tienen que preguntarse, si yo estuviera en gobierno y tuviera que aplicar una medida realmente y no en debate, ¿cuál sería la manera más inteligente en que podría utilizarla? Y es precisamente esa la manera en la que nosotros le vendemos a las personas juezas que podemos aplicarla. Ahora, probablemente te van a decir que te estás poniendo en tu mejor escenario y que tienes que asumir escenarios que sean más desfavorables. Ya. Uno tiene la tendencia a aceptar este tipo de críticas, pero no siempre tiene que hacerlo, y en este caso uno no tiene que hacerlo. Uno tiene que explicar que, por ejemplo, los gobiernos no son tontos y que no van a aplicar esta medida de una manera abiertamente estúpida y que hay que ponerse en los escenarios razonables, y por lo tanto siempre sirve mucho para hacer esta extensión, vender el uso inteligente como el uso más razonable y decir, mira, en otros estados esto se hace así, por lo tanto, esta es la forma razonable en la que se pueda utilizar este tipo de medidas, ¿ya? Entonces, esta es precisamente una forma de extender el debate. Esto me abre o hace que me sean accesibles nuevos argumentos o cosas por el estilo, precisamente a propósito de ver cuáles son las utilidades que tiene esta medida si es que la aplico de la manera más inteligente posible, ¿ya? Y por lo tanto me sirve en estos casos, ¿ya? Sirve en las mociones donde hay fiat, pero también puede servir en las mociones donde no hay fiat. Si no tengo fiat, aquí precisamente es donde yo tengo que demostrar con probabilidad por qué esta es la forma más razonable y más probable en la que se utilizarían estas medidas, y tengo que ser capaz de convencer a la persona que está adjudicando el debate de que esta va a ser la forma más razonable de aplicar esta medida. ¿Ya? ¿Por qué? Precisamente porque no tengo fiat para demostrar eso, a diferencia de las otras mociones, y por lo tanto tengo que demostrar que esta es la forma razonable de aplicar la medida, es la forma más probable de que suceda, y esa es la forma de utilizar esta extensión en mociones donde no tengo fiat. ¿Ya? Eso ha sido todo. Les deseo mucha suerte y mucho éxito en Semude. Espero que sea un gran torneo y que por sobre todo se la pasen muy bien. Así que hasta la próxima.